Respetados lectores, futuros escritores, próximos youtubers, tiktokers o cualquiera que sea su plataforma favorita para compartir, crear y compartir contenido. Les quiero extender la cordial y sincera bienvenida para compartir literario el día de hoy con el cuarto cuento de la serie Antropófago. Recordándoles que este cuento, este personaje que he creado no, no está terminado aún. Hoy en el cuarto cuento, recordarles que la búsqueda de él es la búsqueda del concepto, cómo es el placer femenino, y recordarles que él las mata y se come sus partes, se come sus senos y sus nalgas, donde él cree que es donde está el placer femenino. Permítame compartirle la pantalla. Antropófago 4, Hecatombe. Se acomoda las nalgas sanguinolentas recién cortadas en una diminuta licra para sentarse a cenar senos asados. En particular, esta víctima le produjo las más contradictorias sensaciones. En su búsqueda de los secretos del placer femenino, poco a poco fue comprendiendo que no existía regla que lo definiera. En realidad, era su propia búsqueda, su propia manera de encontrarse, porque no se reconocía ante el espejo. La anterior le había mentido sobre su amor, otra invocaba la presencia divina en una especie de súplica aprendida de lo más sórdido del cine para adultos, convirtiendo el nombre de su Dios en blasfemia. Pero esta desató algo que en su interior no conocía, una especie de asco curioso, una especie de dicha nauseabunda. Ella fue cieno en sus manos de alfarero, la hizo disfrutar de forma inverosímil de los sentidos, estrechando cada vez el lazo que la iba a llevar al clímax. Fue entonces cuando se hizo en aguas. Ante su reacción, él le inquirió la descripción de sus placeres. ¿Qué sientes? Y deseó retenerse con toda su monstruosidad adentro de sí mismo. Ante su silencio, ante su incapacidad de responder con precisión la pregunta que le pareció de lo más simple, le incrustó el puñal que reposaba siempre bajo la almohada, exactamente en el corazón, tratando de extraer la verdad, su verdad, de un solo tajo. Su mueca de sorpresa y deseo quedó petrificada en un grito que jamás pronunció. Luego le cortó los senos y se revisó. Se sintió sucio de orina y feliz de conocer otra forma del placer que no se había imaginado. El forense, a partir de la puñalada en el costado, dedujo que era el mismo asesino, pero que se estaba reinventando. Nunca publicaron las pistas. Bueno, este cuento inicia con el final. Se acomoda las nalgas. Recuerden que en el cuento anterior, él se pone unos senos con un brasier rosado. Es decir, él cree o deduce que el placer femenino está en las nalgas y en los senos. Por consiguiente, él los toma para sí. En el cuento anterior se pone pechos y en este cuento se ponen algas. Y se come pues la parte opuesta. Eh, el otro asunto aquí es que él, él las asesina básicamente porque quiere descubrir cómo es el placer, qué es el placer femenino, cómo se manifiesta. Pues como es hombre no puede sentirlo, como es hombre no puede percibirlo. Y por eso él le pregunta, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Porque no percibe el placer femenino. Pero en realidad es su propia búsqueda. Cuando el personaje dice que esa es su propia búsqueda, es decir, que él todavía no entiende su propio placer. Y como no entiende su propio placer, está buscando el placer femenino y al sentir el placer femenino, pues obviamente las destaza. Él recuerda, en este cuento recuerda que ha asesinado varias, pero hay dos que le marcaron anteriormente su historia. La primera fue aquella que le declaró su amor cuando tenía coito y cuando estaban en el clímax, le dijo que lo amaba y él la mató precisamente porque no le podía creer. Y la otra es la que invocaba a Dios, que para él era una blasfemia cuando escuchaba decir, oh my God, y él sabía que esa expresión, oh my God, se escuchaba con más frecuencia en las películas pornográficas,
Por consiguiente, para él era una blasfemia. Por eso también la asesinó. Esta la asesina porque no fue capaz de explicarle qué sentía cuando al tener sexo, ella en su orgasmo, ella se orina. Y al orinarse, ella, él no quería eyacular, por eso él quiso retenerse dentro de sí mismo con su propia monstruosidad, pero no pudo, por eso no quiso. Por eso la expresión quiso retenerse, pero ya no le pudo explicar. Y como no le pudo explicar, pues simplemente la mató. La mató porque él quiere conocer el placer femenino. Aquí tengo que decir que hay una expresión que tomé del poema Alfarero de Pablo Neruda y que me la robé. Pues no se la roba uno cuando hace la cita, ¿no? El poema Alfarero de Pablo Neruda. Eh, Ella fue cielo en sus manos de alfarero. Esa es una frase de Pablo Neruda. Eh, Al final él la mata, se siente sucio porque se siente orinado, pero él reconoce que esa es otra forma del placer femenino, que no se la había imaginado. Él no había tenido sexo con una mujer que cuando tuviera el orgasmo, además perdón, cuando tuviera el orgasmo, se orinase. Pero esa fue una pista que le dejó a la policía. Por eso les digo que aún me falta construir el personaje, porque siento que en este momento termino la secuencia. También es cierto que no he terminado de escribir los cuentos y esa es una de las grandes pistas que le deja a la policía. Pero la policía no ha dicho nada, solamente sigue investigando, aun cuando él ya lleva 5 víctimas. Bueno, yo sé que este tipo de cuentos, de cuento negro, novela negra, en el cual el personaje sufre una crisis como de valores, él tiene un valor, él cree en su Dios y le molesta que otros blasfemen contra él, pero mata a las mujeres y se las manda pecadoras, porque él sabe, o por lo menos eso fue lo que le enseñaron en las religiones cristianas, que el pecado original fue la fornicación, fue el contacto sexual, cosa con la que no estoy de acuerdo. Eh, entonces, él las manda fornicadas, siendo que la fornicación es uno de los pecados que más eh, critica y más enfatiza Dios, el Dios cristiano, porque es como alrededor de este tipo de pecado que, que se circunscribe el texto bíblico. Él, él las envía fornicadas, con la expresión de placer y de dolor que las confunde. Es una expresión que se confunde, ya lo expliqué anteriormente. Él las manda fornicadas. Me imagino que las manda con la conciencia de que son pecadoras, las manda pecadoras para que se quemen en el infierno o para que Dios las juzgue como pecadoras y se quemen en el infierno. Él lo hace de pronto con esa intención, pero todavía no he descubierto el final del texto, perdón, del personaje, no sé cómo va a terminar. Y pues eso me tiene algo intrigado, porque poco a poco he venido bajando pistas para que también lo capture. Bueno, les agradezco si comparten, si se suscriben, si le dan like a las notificaciones, si le dan like al video y si comparten con otra persona, de pronto a otra persona le guste este tipo de cuento. Se llama cuento negro o novela negra, que no debería llamarse así, pero así lo dicen los literatos. Gente que sabe mucho más que yo. Muchísimas gracias por haber atendido mi cuento. Les agradezco que compartan, que estén muy bien.